Julián estaba muy cerca de ahí, estaba apenas a unos kilómetros y tomamos la determinación de que se salga de ese lugar justamente por la peligrosidad. Hay cerca de 300.000 militares israelíes que ya empiezan a avanzar sobre este objetivo y muchos civiles que quieren escapar de ese lugar se encuentran que no pueden salir y se ocultan en hospitales y también en escuelas, que son lugares donde se supone que no van a ser atacados, no van a ser objetivos. No pueden salir, en muchos casos tampoco los dejan salir el grupo Hamás, porque usa a los civiles en algún punto como escudo, exactamente, claro, como escudo humano. Según las Naciones Unidas, según la ACNUR, la Agencia para las Naciones Unidas para los Migrantes, más de 350.000 personas han podido salir de la Franja de Gaza. Los refugiados, ¿no? Refugiados, exactamente, pero tengamos en cuenta que tiene una densidad poblacional tan grande que había unas 2 millones de personas viviendo en ese lugar. Es increíble. Sí, sí. Están pidiendo corredores humanitarios también, Gonza, para huir a Egipto, ¿no? Exactamente, lo pidió el Hamás. Ahí hay un punto también en el que la comunidad internacional, sobre todo Israel, dice, bueno, están pidiendo asistencia humanitaria cuando hace, exacto, 2 o 3 días mataban a los bebés y los decapitaban frente a otros israelíes. Una situación que uno no le entra en la cabeza, definitivamente. Y la incertidumbre de la gente que estaba en kibutz y demás. Hoy hablábamos más temprano con un papá que tuvo contacto con sus 2 hijos minutos antes del ataque, sin saber lo que iba a pasar, y no tiene ninguna información del gobierno ni nada, no sabe si están vivos, si no están vivos, pero él quiere tener una respuesta, ¿no? Bueno, recién ayer el gobierno israelí confirmó a 81 familias israelíes que sus familiares estaban secuestrados. Claro. No, porque la información que se tenía hasta el momento era que había 130, 150 personas secuestradas por el Hamás, pero información del grupo de la milicia, pero no oficialmente se lo habían anunciado a las familias. Recién ayer 81 familias le dijeron, sus familiares están secuestrados, están en manos de Hamás en la Franja de Gaza. Imagínense también esa situación y la desesperación de esos familiares, ¿no? Que no tienen contacto, y peor aún los que no saben dónde están. Claro, claro. Porque, por ejemplo, lo de este hombre estaban en el kibutz. El kibutz está, digamos, quedó, no lo atacaron, porque en algunos lugares, digamos, ellos iban al refugio y ellos terminaban prendiendo fuego de Hamás, prendiendo fuego a las casas para que salgan del refugio. Y la de este hombre, por ejemplo, no prendieron fuego nada, o sea, está intacto. El tema es que no sabe nada de sus propios hijos, ¿no? Es probable que estén secuestrados. Muy probablemente. Y además, Roxy, el grupo Hamás dijo, nosotros no vamos a negociar la liberación de los presos. Claro, van a tomar a los presos, a aquellas personas que las tienen secuestradas, hasta la última consecuencia para usarlas como carta de negociación, claro. Cuando lleguen a un límite, básicamente, el Hamás va a decir, bueno, ahora podemos empezar a negociar. Hasta el momento dijeron, hasta que Israel no deje de bombardear la Franja de Gaza, los secuestrados se van a quedar en la Franja de Gaza y no hay negociación alguna. Inclusive algunos países árabes que quisieron interceder para negociar y mediar por lo menos en un inicio de diálogo, pero fue totalmente imposible. Y lo de Siria, que decíamos recién, agrava la situación porque básicamente los países árabes empiezan a broquelarse detrás de Palestina y detrás, en algún punto, de Hamás también, para hacer una gran coalición árabe, y hay que ver cómo impacta eso también justamente en territorio israelí. El apoyo de los Estados Unidos que había prometido Joe Biden, y después creo que el secretario de Estado debe estar llegando a Israel, ¿no? Ya, Blinken. Sí. ¿Ya llegó ese apoyo con el portaaviones y demás? El portaaviones ya se colocó en el mar Mediterráneo, al este del mar Mediterráneo, ahí sobre la costa israelí. Anthony Blinken hace minutos nada más dio una conferencia de prensa junto con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Estados Unidos puso a disposición la cantidad de municiones y armamento que considere necesario Israel. Tengo entendido que en estas próximas horas iba a llegar el primer vuelo de los Estados Unidos con municiones, no con armamento, sí con municiones. Claro, porque una guerra, lo vimos en Ucrania, una guerra prolongada necesita obviamente el sustento militar de coaliciones y de asocios. Estados Unidos le mandaba 4.000 millones de dólares todos los años a Israel para que se siga armando y para que siga... Bueno, tiene toda una estructura de esa especie de protección en el cielo, ¿no? De los misiles, que a veces funcionan y a veces, lamentablemente, no puede
Tal cual. El 90% de la cúpula de hierro efectivamente fue construida, fue planeada en los Estados Unidos. Son pocos países los que tienen esa capacidad. Israel y Estados Unidos son los únicos de Occidente. Y hay uno que se me está yendo de Oriente también, pero se construyó en Estados Unidos, 90% de efectividad tiene. E Israel es un socio fundamental para los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, Lape, hay que tener presente que en el mundo convulsionado en que vivimos, por ejemplo, la crisis energética que se produjo después de la invasión de Rusia a Ucrania hizo que los precios del petróleo se disparasen, lo que impactó, por ejemplo, en un alza de la inflación en Estados Unidos. El principal productor de petróleo es Arabia Saudita. Entonces Estados Unidos necesita también tener buen vínculo con Arabia Saudita, que al mismo tiempo es árabe. Entonces ahí empieza a jugar un tablero de ajedrez donde Estados Unidos dice, bueno, yo te ayudo, pero también voy a ver mis propios intereses, más teniendo en cuenta que ahora empieza la campaña electoral para las elecciones presidenciales del año 2024. Que viene. Y un tablero de ajedrez que tiene en el medio gente común y corriente que termina muriendo víctima de esta locura.